Buenas noches a todos, compañeros bartolinos. Mi nombre es Carlos Díaz, de la promoción del 88. Yo pertenezco, tengo una compañía que se llama TG Consultores, que somos asesores en el tema de pensiones y laboral. En esta noche queremos comentarles todo lo referente al tema de pensiones obligatorias, cómo están funcionando hoy en día las pensiones en Colombia, los regímenes que nos encontramos. Vamos a hablar un poco sobre las demandas de nulidad, sobre las demandas de ineficacia y sobre todo atender las preguntas que ustedes tengan por el chat. Conmigo se encuentra Oscar Pardo, nuestro gerente en la ciudad de Cali, que también quiere saludarlos. Muy buenas noches para todos, buenas noches Carlos, y esperamos que este espacio sirva para aclarar muchas dudas en el tema pensional y les ayude a conocer más sobre esta problemática en las pensiones actuales en Colombia. Bueno, lo primero que les quería contar es ¿qué es una pensión? La pensión es un pago vitalicio que vamos a recibir en alguna de las situaciones que se nos puedan presentar en la vida. Normalmente cuando hablamos de pensión estamos hablando del tema de vejez. Entonces, siempre que decimos, ay, vamos a pensionarnos, es en el momento en el que llega la edad de pensión legal, llámese para los hombres 62 años o para las mujeres 57 años. Pero adicionalmente hay otros riesgos que están incluidos dentro de el aporte que yo hago mensualmente, que es el caso de invalidez y el caso de muerte. Entonces, pensemos en algo. Pensemos en que la pensión no es solamente para lograr un retiro, ¿sí? Es la que nos va a proteger en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? Desde el momento en el que yo empiezo a cotizar, pasados 50 semanas desde que empecé a hacer mis primeros aportes, ya estoy protegido. ¿Estoy protegido por qué? Protegido por una invalidez o protegido en caso de fallecimiento. En ese momento tengo que pensar es en mi familia. Nosotros cuando hablamos de la pensión y sobre todo dependiendo de la edad, nos cambia mucho nuestro concepto. Es decir, siempre que nosotros decimos, vamos a pensar en nuestra pensión, vamos a asesorarnos en la pensión, lo miramos cuando estamos a unos 10 o 15 años de obtener la edad de pensión, valga la redundancia, ¿sí? Pero esto no es así. Desde el momento en el que nosotros empezamos a cotizar, tenemos que mirar cuál es el régimen que más me conviene, dependiendo de la edad. Segundo, cuáles son los aportes que tengo que hacer. Y muchas veces, cuando uno está joven, lo que piensa es cómo dejo de cotizar o cómo dejo de aportar el dinero completo, sino más bien miro de qué manera puedo hacer algún tipo de situación, como por decir algo, páguenme una parte por fuera, o como por ejemplo llegar a decir, denme una parte en algún tipo de bonificación, en un Sodexo, o en estos tipos de salarización, pero que realmente es interesante el tema, pero también nos puede tener unos inconvenientes en el momento en el que nosotros estemos obteniendo la pensión y sobre todo una pensión de sobrevivientes de invalidez. Cuando estamos jóvenes pensamos mucho en la rumba, pensamos en viajar, pensamos en salir y lo que menos queremos es aportar, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando tenemos que pensar que nuestros hijos o esposa o esposo o compañero, ¿sí? Son también responsabilidad nuestra. Por esta razón es que siempre tenemos que estar pensando en tenerlos protegidos. Si nos damos cuenta, es como si compráramos un seguro de vida, pero un seguro de vida de manera económica. Entonces, por eso es importante saber que con el aporte que yo hago mensualmente,
estoy protegido no solamente en pensión de vejez, sino también de invalidez y también en caso de muerte. En Colombia existen dos regímenes pensionales. ¿Sí? Todos hemos escuchado hablar de Colpensiones o el Seguro Social, que ese es el régimen de prima media con prestación definida, o hemos escuchado hablar de los fondos privados de pensiones, que ese es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Realmente son dos regímenes que conviven, pero son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las condiciones para obtener la pensión son distintas dependiendo de las características, dependiendo del salario que tenga yo, dependiendo de la edad que tenga, de mi núcleo familiar, me puede convenir más un régimen o el otro régimen. Las condiciones para obtener una pensión en Colombia, vamos a hablar de la pensión de vejez, es haber completado en Colpensiones la edad de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y haber completado 1.300 semanas de cotización. Entonces ya nos estamos dando cuenta que yo sí o sí necesito completar unas semanas mínimas y haber llegado a la edad. Si no completo las semanas mínimas, tengo la posibilidad de, después de cumplir la edad, completar las semanas o que me devuelvan ese dinero como una indemnización. Ahora, la forma como liquidan la pensión en Colpensiones depende del promedio salarial de los últimos 10 años de cotizaciones o el promedio salarial de toda la vida laboral. Dependiendo del que me dé mayor valor de pensión, ese es el que me aplican a mí. Cuando hablamos de toda la vida laboral, significa que me van a coger desde el primer aporte hasta el último aporte. O sea que yo tengo que mirar sobre qué valores estoy cotizando. Si yo soy un trabajador dependiente, pues obviamente cotizo sobre lo que me está pagando la compañía. Pero si yo soy el dueño de la empresa, si yo soy un trabajador independiente, normalmente hay formas de disminuir este pago. Entonces, ahí empezamos a mirar que cada vez que yo estoy pagando menos de lo que realmente gano, pues mi pensión se va a poder ver disminuida. Y acordémonos que la pensión es vitalicia, es decir, desde el momento en el que yo me pensiono hasta el momento en el que yo fallezco, voy a poder tener esa mesada pensional. En cambio, en el fondo privado ya cambian las condiciones. En el fondo privado, yo sí tengo que tener la edad mínima, que es de 57 años mujeres o 62 años los hombres, pero tengo que tener un capital mínimo para poder obtener la pensión. Ya no depende del número de semanas, depende del dinero que yo tenga ahorrado. Entonces, ese dinero que yo tengo ahorrado, hoy más o menos, pues un valor aproximado, puede estar entre 250 millones y 280 millones, dependiendo de mi grupo familiar, el capital que necesito para obtener una pensión de salario mínimo. Es decir, si yo tengo 600 millones de pesos ahorrados en mi fondo privado, llámese bono pensional, ahorros, rendimientos, dentro de toda mi masa de dinero que tengo en mi cuenta de ahorro individual, si tengo 600 millones de pesos, más o menos me va a alcanzar esto para 2 salarios mínimos. Entonces ya nos estamos empezando a dar cuenta de las grandes diferencias que hay entre Colpensiones y los fondos privados. ¿Qué otra diferencia hay en los fondos privados? Es que la edad mínima para pensionarse son 57 años, pero yo puedo obtener una pensión anticipada. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy cotizando y tengo un capital, pongámosle una cifra cualquiera, los mismos 600 millones de pesos, y tengo 55 años como hombre, yo me puedo pensionar anticipadamente. Solamente que ya no voy a necesitar 280 millones por cada salario mínimo, sino puedo necesitar 350 o 400 millones de pesos por cada salario mínimo. ¿Por qué? Porque ese dinero va a tener que rendir mucho más tiempo. ¿Sí? Es decir, eso está calculado para que una persona, un hombre, ¿sí? tenga una expectativa de vida o de disfrute de pensión de aproximadamente 20 años. Si me voy a pensionar 5 años antes, pues significa que esa misma plata me tiene que durar ya no 20 años, sino 25 años. ¿Qué otra diferencia hay? Que si no he logrado el capital necesario, o sea, no tengo los 280 millones de pesos, pero sí tengo más de 1.150 semanas, significa que me voy a pensionar, pero me voy a pensionar por la garantía de pensión mínima, es decir, con una pensión de salario mínimo.
y esta es vitalicia, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues hagamos cuentas. Si nosotros tenemos una persona que se esté ganando más o menos, digamos, de que 2 millones de pesos al mes, el dinero que me está entrando a la cuenta de ahorro individual son aproximadamente 220,000 pesos mensuales. Y si eso lo ponemos, digamos que es una persona muy juiciosa y trabajó 30 años, ¿sí? Entonces 30 años por 12 meses voy a tener 79 millones de pesos ahorrados. Si se dan cuenta, un colombiano que cotice durante 30 años sobre 2 millones de pesos no va a alcanzar el capital mínimo para obtener una pensión. Obviamente estos 79 millones de pesos es como si no hubiera tenido rentabilidad, pero pues en Colombia aproximadamente el dinero se duplica cada 7 años. Es decir, que podríamos decirlo que estamos por 3 y lograríamos una pensión, un capital aproximado de unos 240 millones de pesos. Estamos todavía por debajo del capital mínimo para obtener una pensión más alta del salario mínimo. Entonces, ahí estamos hablando de las diferencias que hay entre un régimen y otro. Tanto, mientras que en Colpensiones me van a liquidar mi pensión sobre el promedio salarial de los últimos 10 años de cotizaciones, en los fondos privados me lo van a calcular sobre el ahorro que tenga. ¿Qué otra diferencia hay así importante? Es que si yo no tengo beneficiarios, es decir, soy una persona joven, tengo 30 años, no tengo hijos, no estoy casado, es decir, que estoy solamente yo. En caso tal de que yo fallezca, ese dinero en el fondo privado hace parte de la herencia, ¿sí? Hace parte, y quiénes serían los que tendrían la posibilidad de adquirir eso? Pues los hermanos o los padres, ¿sí? Lo que ya el juez determine de quiénes son los herederos de ese dinero. Mientras que en Colpensiones, si no hay beneficiarios, ese dinero hace parte de las arcas de Colpensiones para financiar las demás pensiones de los demás colombianos. Entonces, esa también es otra de las diferencias. Y la última diferencia que uno puede mirar de manera rápida es que en el momento en el que no alcanzo el capital necesario para obtener una pensión, pero tampoco alcanzo a tener 1,150 semanas, ese dinero ahorrado me lo van a devolver como un pago único que se llama una devolución de saldos. Esta devolución de saldos lo que hace es coger el capital más los rendimientos que haya tenido durante estos 20, 30 o 40 años de aportes, ¿sí? Y me lo dan como un capital para que yo mire a ver qué puede hacer. Entonces, de pronto es una de las opciones para poder manejar el tema de mi pensión. Entonces, estas son, como ustedes han podido dar cuenta así rápidamente, son unas diferencias gigantescas. Es decir, a una persona que tenga un salario alto, lo más probable es que le conviene el fondo privado de pensiones. Colpensiones. Si es una persona que, por ejemplo, en el inicio de su vida laboral tenía muy buenos salarios, después se independizó o armó su empresa, cuando uno es dueño de su empresa, pues, ¿qué pasa? Que normalmente trata de disminuir los gastos de la compañía. Entonces, al disminuir los gastos de la compañía, también se le bajan los aportes a la cotización mensual que nosotros hacemos y nuestro promedio salarial se va a disminuir. Entonces, si yo tengo un buen capital, posiblemente me convenga más el fondo privado. Esas son las cosas que uno siempre tiene que estar mirando, razón por la cual existimos nosotros. Entonces, el consultor lo que manejamos es esa asesoría para que las personas tomen la mejor decisión de qué hacer en el momento de el retiro, cómo debe cotizar, cuánto debe incrementar, si le conviene más un régimen o otro, si dentro de las características y condiciones de mi núcleo familiar, ¿sí? Me conviene más estar en un fondo privado o me conviene más estar en Colpensiones. Entonces, digamos que eso es lo que normalmente nosotros trabajamos, asesoramos y realmente hemos asesorado a muchísimos bartolinos, ¿sí? Más o menos desde el 2000, como desde el 2010 hemos estado trabajando con el colegio en esto, tanto con Asia Bartolina como con Aso Bartolina o como independientes, estábamos también trabajando en algún momento allá. ¿Por qué? Porque pues para mí y para pues la compañía siempre hemos llevado al colegio muy, muy adentro
y consideramos que lo mejor que podemos darle a nuestra comunidad es que queden bien pensionados, ¿sí? Ustedes no saben la importancia de la pensión hasta el momento en el que uno llega a esa edad legal, ¿sí? Poder llegar y levantarse y decir, oiga, todo lo que vaya a hacer de aquí en adelante es ganancia, ¿sí? Porque obviamente no siempre hemos hablado que no es que uno llegue a la edad de pensión y deje de hacer las cosas o quede desocupado, al revés, es cuando más puede dar porque tiene mucha más experiencia en hartísimos aspectos de la vida, ¿sí? Pero teniendo el tema del dinero, así como dicen, chuleado. Entonces, pues sí me parece que es importante que siempre estemos asesorados y siempre podamos definir qué es lo que más me conviene de acuerdo a mis condiciones particulares. En el fondo, porque ustedes van a decir, oiga, entonces uno nunca va a alcanzar un capital importante, ¿sí? En el fondo, ¿cómo se va llenando esa cuenta de ahorro individual? Ella va creciendo de tres maneras. Una, lo que se llama el bono pensional, que son los aportes que se realizaron a el Seguro Social en su momento y que se trasladaron al fondo privado, es decir, convertir semanas en dinero. La segunda forma como vamos a ir llenando esta bolsa que tenemos ahí, esta cuenta de ahorro individual, pues obviamente son las cotizaciones. Las cotizaciones que hacemos mes a mes por nuestro trabajo. Y la tercera es el rendimiento que generan esas cotizaciones y los rendimientos que obviamente generan los bonos pensionales. Entonces, cuando ya sumamos esos tres eh, dineros de distinta fuente, lo que hacemos es poder saber realmente cuánto tenemos, cuánto dinero tenemos y cómo nos vamos a poder pensionar. Entonces, esto es el sistema general de pensiones. Como les recuerdo, no solamente es el tema de vejez, sino también el tema de invalidez y el tema de muerte. El tema de invalidez, ¿cuáles son las condiciones para uno poder obtener una pensión? Primero es que tenemos que tener por lo menos 50 semanas de cotizaciones en los últimos 3 años antes de que sea detectado o declarado como inválido, ¿sí? En el caso del fallecimiento es exactamente igual. Tengo que tener por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años antes del fallecimiento. Si cumplo con estas condiciones de semanas y adicionalmente en el caso de la invalidez tengo una pérdida de la capacidad laboral de más del 50%, tengo derecho a una pensión. Entonces, acordémonos que no solamente es para la vejez. Yo puedo salir en cualquier momento y tener un accidente y quedar inválido. O yo en cualquier momento puedo fallecer. Y más con lo que está pasando hoy en día. Entonces tenemos que siempre estar pensando en nuestra protección. Esto, como les digo, es un seguro de vida. ¿Para quién? Para nuestros beneficiarios y una protección para nosotros en el futuro. Algo también que me han preguntado mucho los bartolinos es si me voy a pensionar. Pues la verdad es que sí se van a pensionar. Si ustedes cotizan las semanas mínimas, o sea, los 1.300 semanas o las 1.150 semanas, o tienen el capital para obtener una pensión, sí se van a pensionar. Lo que pasa es que posiblemente no se van a pensionar con las condiciones que se pensionaron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Eso sí es clarísimo, porque cada vez, con cada reforma, la reforma del 94, la reforma del 2013 y la posible reforma que vaya a venir en los próximos, yo creo que año o 2 años, pues van a hacer que las condiciones en cuanto al valor de la pensión se disminuyan, ¿sí? Pero eso no significa que no nos vayamos a pensionar. Pero como se me va a disminuir el valor de la pensión, tengo que pensar en el plan B y en el plan C, ¿sí? Tenemos ahorros voluntarios, tenemos finca raíz, tenemos aportes, tenemos infinidad de cosas que podemos hacer para poder obtener una pensión no digna, porque todas las pensiones son dignas, sino una pensión acorde a las necesidades que tenemos nosotros. Algo que va a entrar Oscar en este momento a contarles es qué pasa cuando yo llego a un punto, es decir, mujeres de 47 años o hombres de 52 años y que no se trasladaron de un régimen a otro y le convenía. Entonces, todavía hay posibilidades. Lo más importante que les quiero recalcar es asesórense. Y por favor, no se asesoren con el amigo o con el familiar o con la persona que
medio conoce del tema. Eso tiene muchas cosas por debajo que toca conocer para poder definir si le conviene o no le conviene. Entonces le doy paso a Oscar para que nos cuente cómo podemos hacer esos traslados cuando ya estamos a menos de 10 años de obtener la pensión. Oscar. Oscar, no se te escucha. Ah, sí, perdón. Reforzando y aclarando el tema, hay que tener presente también que los traslados de régimen entre los fondos privados y Colpensiones se pueden realizar cada 5 años. La ley 797 en el año 2003 estableció una barrera en el cual indica que las personas que están a menos de 10 años para cumplir el derecho de la edad mínima de pensión ya no pueden trasladarse de régimen. ¿Esto qué significa? Que una persona, un hombre que tiene más de 52 años o la mujer cuando tiene más de 47 ya no puede trasladarse de régimen porque la ley no se lo permite. Pero resulta que muchas de estas personas, en el momento en que fueron a revisar su pensión, su situación pensional, lograron detectar que no era lo que estaban esperando de pensión. Se dieron cuenta que pudieron haber cometido el error de pensionarse en el régimen que no les correspondía. Entonces, pues claro, encuentran esa problemática, ven ese inconveniente y como la norma no les permite trasladarse, se sienten como prisioneras de ese régimen. Resulta que con TG Consultores pueden conseguir ese retorno a Colpensiones a través de una demanda que la conocemos o se conoce en el mercado como una demanda de nulidad por ineficacia de la afiliación. Esta demanda consiste en demandar al fondo privado y conseguir la anulación de la afiliación en el fondo para que la persona retorne nuevamente a Colpensiones. Tiene algunas características muy especiales. Primera, pues que la persona que está en el fondo privado, que está a menos de 10 años, en algún momento hubiera hecho cotizaciones o aportes en el régimen de prima media. Esto fue en el anterior Seguro Social, hoy Colpensiones, o ante una entidad del sector público, que le dé como ese beneficio de recuperar ese régimen que perdió por una mala asesoría que el fondo le hizo en el momento de la afiliación. Esa es una característica sine qua non y se requiere para poder conseguir o presentar esta demanda, o sea, que la persona haya tenido cotizaciones en el régimen de prima media. Otro aspecto importante es que efectivamente le convenga o se determine a través de unos cálculos actuariales y algunos procedimientos matemáticos y aritméticos que la pensión que pudo haber obtenido en el régimen de prima media era mucho mejor o por lo menos mejor que la que está ofreciéndole en su momento el fondo privado. Esto TG Consultores elabora un estudio muy juicioso, un estudio pensional muy juicioso en el cual efectúa todos los cálculos, como lo indicaba anteriormente, matemáticos y financieros, para poder determinar la diferencia entre las dos pensiones. Ese cálculo es importante hacerlo, y vuelvo y lo repito, lo reitero, porque la persona que desea demandar tiene que tener claro que sí va a iniciar un proceso de demanda para retornar a Colpensiones. Es claro que estas demandas se presentan ante los jueces laborales, ¿cierto? Tienen dos instancias, una instancia que se agota, como le digo, ante un juez laboral, y una segunda instancia que se agota ante los tribunales de cada ciudad donde se radiquen las demandas. En promedio, la demanda de nulidad por ineficacia de la afiliación está tardando alrededor de 2 años, 2 años y medio. Eso depende tanto de la respuesta y de la gestión del fondo privado de Colpensiones y obviamente de la rama judicial y de cada juzgado. Dependemos de la agilidad que tengan ellos en estos procesos. Entonces es clave para aquellas personas que hoy en día están a menos de 10 años, que ya detectaron que no les convenía el fondo privado, que la pensión que iban a recibir en el fondo privado no es acorde con lo que pudieron haber recibido en Colpensiones y que esa brecha pensional entre lo que perciben hoy como ingresos versus lo que van a percibir como pensión, pues es muy grande, que no van a colmar y que no van a tener una tranquilidad durante su vida pensional. Existe la viabilidad a través de una demanda de nulidad. Los invitamos a
farmacia Bartolina, a todos los que nos están escuchando, a que si sienten que están mal pensionados, si quieren verificar primero que todo si sí les conviene el fondo, que nos consulten, que se asesoren con TG Consultores para poderlos orientar, guiarlos y darles la mejor solución para mejorar su pensión. Resulta que hace muy poco salió una sentencia en marzo de este año, una sentencia de la Corte, la 373, donde resulta que muchas personas que ya estaban pensionadas en los fondos privados, ya también utilizaban el proceso de demanda por vicio de consentimiento o por ineficacia de la afiliación para retornar y recuperar el régimen de prima media. Pero con esta sentencia de la Corte Constitucional cerró la puerta y previó que las personas ya pensionadas, por la razón de ya tener un derecho consumado, ya no podrían en su momento devolverse a Colpensiones y les puso esta talanquera. O sea, el pensionado no podría, de acuerdo a esta sentencia, ¿cierto?, retornar a Colpensiones. Ojo, que aclaro, los pensionados en los fondos, los que están todavía a menos de 10 o más de 10, pero no se han pensionado, todavía podemos demandar o se puede demandar por ineficacia de la nulidad. Esta sentencia habla específicamente para aquellos pensionados en los fondos que no pueden, obviamente, retornar por esta sentencia. Pero les abre otra puerta, les permite a ellos, a través de otra demanda, solicitar o reclamar una indemnización por perjuicios. Esta indemnización por perjuicios de alguna forma quiere recuperarle a estas personas lo que dejaron de percibir por el error, por la mala asesoría, por el hecho de que el fondo privado en el momento en que se afiliaron a este régimen de ahorro individual no los asesoraron, no les explicaron, ¿cierto? Hubo ese vicio de consentimiento. Entonces les permite que ellos recojan a través de una indemnización unos dineros. Existen como, digámoslo de alguna manera, dos figuras que las personas pueden utilizar o que dentro de la demanda se puede conseguir, y uno hace referencia a un concepto jurídico que se habla del daño emergente, ¿cierto? El daño emergente, ¿qué es? Es lo que esta persona dejó de ganar durante su vida de pensionado en el fondo. Aclaro muy bien, ¿cómo sabemos o calculamos ese daño? Primero hay que saber cuál fue o cuál hubiera sido el monto de la pensión en Colpensiones, en el régimen de ahorro individual, y miramos la diferencia con la que percibió, estamos hablando del pensionado en el fondo, en un fondo. Esa diferencia nos permite calcular ese daño emergente. Nosotros sabemos que solo les van a reconocer los últimos 3 años, pero ahí van a recibir una indemnización por esos últimos 3 años de pensión, ¿cierto?, que dejaron de percibir esa diferencia. Y hay un lucro cesante que corresponde a lo que van a dejar de percibir de aquí en adelante hasta que subsista en la pensión. Ya se hace con un cálculo de acuerdo a la expectativa de vida que establece el DANE para las personas pensionadas. Entonces aclaro, porque de pronto puede ser un poco enredado. Hoy en día, las personas que están a menos de 10 años para tener derecho a la pensión, es decir, hombres mayores de 52 y mujeres mayores de 47, que ya no pueden trasladarse por la vía legal, pueden ejercer su derecho a retornar al régimen de prima media a través de una demanda, que es la demanda de nulidad por ineficacia de la afiliación. Los pensionados en los fondos, por la sentencia de SL 373, ya no podrían retornar a Colpensiones, pero les abre esta misma sentencia una posibilidad de reclamar una indemnización por perjuicios. ¿Ya? Entonces tienen alguna posibilidad, sea el que no se ha pensionado o sea el que ya está pensionado. Como lo hemos ya repetido varias veces, lo importante, si alguno de ustedes o un familiar de ustedes está en esta situación, en cualquiera de las dos descritas anteriormente, los invitamos a que nos consulten. Nosotros tenemos un grupo interdisciplinario, jurídico, actuarial, que le va a permitir determinar, ¿cierto?, en cuál casuística y cuál es la mejor salida para mejorar su pensión o para poder recibir esta indemnización por perjuicios.
Recuerden que la ley ya no permite el traslado de régimen a los que le falten menos de 10 años. Entonces tenemos que tener en cuenta otra cosa, y esto va para los que todavía no han cumplido, los hombres 52 o las mujeres 47, que aprovechen antes del cumplimiento de esta edad para asesorarse e identificar desde ya cuál es el régimen que más les conviene. Recuerden que el gobierno nacional expidió un decreto que corresponde a la doble asesoría, y es toda persona que se quiera trasladar, obviamente antes de los 10 años, necesitan o deben requerir la doble asesoría. Es a su fondo actual pedirle una asesoría de por qué se debe quedar ahí, y a Colpensiones, si se quiere trasladar, por qué se quiere trasladar para allá y cuáles son los beneficios para poderse trasladar. Y una tercera lo pueden hacer con nosotros, en el cual, como Carlos lo mencionó anteriormente, les ayudamos a hacer proyecciones de cuál sería su mejor opción pensional, si puede hacer un ahorro voluntario o pagar como independiente un adicional, o mejorar su pensión, porque con los fondos en Colpensiones el promedio de los últimos 10 años es el que determina al final su pensión, y en los fondos privados el capital acumulado le va a ayudar. Entonces, insisto, no es un tema fácil, es un tema, el último por la sentencia que salió hace muy poco, es novedoso, pero TG Consultores los invita a que nos consulten. La consulta, su primera consulta es totalmente gratuita. Queremos hacia Bartolina poderles colaborar, poderles ayudar y sobre todo poderlos asesorar en un tema tan delicado y tan fuerte, que nos golpea y nos sopesa cuando estamos finalizando nuestra vida laboral y cuando ya queremos hacer el disfrute de nuestra pensión. Entonces no queremos llevarnos una decepción cuando conocemos el monto de nuestra pensión. Y para aquellos que ya desafortunadamente no pudieron hacer su traslado, los invitamos a que nos consulten, insisto, para poderlos asesorar en si hay necesidad de presentar una demanda por vicio del consentimiento o efectivamente requerir ya la indemnización por perjuicios. Nuestra primera consulta es gratis, como se menciona ahí. Tienen un descuento del 10% de acuerdo al convenio en todos nuestros servicios. Entonces, esperamos que lo que hemos dicho aquí en este momento les ayude mucho. Hay algunas preguntas que creo que vamos a contestar ya de inmediato para poder ayudarles, y nos pueden consultar a través de nuestra página web, a través de nuestra línea en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, ¿cierto? Tenemos un chat donde también les ayudamos a que a través de ese chat de nuestra página web nos consulten y puedan recibir esa asesoría. Entonces, no sé, Carlos, si quieres aportar algo más o empezamos con el set de preguntas. Mira, aquí hay algo que nos recuerdan, perdóname, no sé si lo ibas a decir, y es que para los colombianos radicados en el exterior, todo lo que explicó Carlos, todo lo que he explicado yo, también aplica. Todo colombiano que esté radicado en el exterior tiene los mismos beneficios y las mismas opciones que tenemos los que estamos actualmente viviendo en Colombia. Qué pena. Y adicionalmente a esto, muchos de los bartolinos que nos han consultado están en el exterior, ¿sí? Entonces, adicionalmente, las personas que se encuentran por fuera tienen una ventaja adicional, y es que son cotizantes voluntarios, no son cotizantes obligatorios, razón por la cual al estar en el exterior no tienen que pagar salud. Entonces, digamos que se ahorran un dinero, el tema de la salud, y como son voluntarios, entonces pueden hacerlo directamente desde el país donde se encuentran, por la página web, ya sea la página web de Colpensiones o ya sea la página web de alguno de los operadores de la planilla. Y también pueden cotizar desde más o menos, bueno, con el dólar como está hoy, alrededor entre 35 y 40 dólares mensuales, desde ahí en adelante hasta 25 salarios mínimos mensuales. Entonces, precisamente yo estaba reunido con uno de ellos hace un mes allá en Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? Que para ellos es muy fácil pagar. ¿Por qué? Porque es que 35, 40 dólares mensuales es prácticamente lo que se gastan en una cena o en una pizza o en una hamburguesa. Entonces, ellos decían, para nosotros viviendo en el exterior es muy fácil cotizar, ¿sí? Y a veces
no todas las personas que están por fuera tienen la posibilidad de tener un estatus migratorio vigente legal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos posiblemente la única pensión que puedan obtener es la que hacen en Colombia. Entonces, sí me parece muy importante ese tema que habla Oscar, y es que los colombianos que están por fuera también pueden asesorar y también pueden cotizar y también pueden obtener una pensión en Colombia. Entonces, ya sea Bartolino o no Bartolino, todos tenemos gente por fuera. Contémosles porque normalmente las personas que salieron alguna vez de Colombia dejaron el agua acá. Y lo más probable es que hayan laborado en Colombia y eso da la posibilidad de que puedan obtener una pensión acá, ya sea paralela a la que van a tener en su país de residencia actual o de pronto la única. Entonces, incluso los convenios, ¿perdón? Discúlpame, hay convenios en otros países que tienen, con Colombia, por ejemplo, España, Argentina. Hay unos países que tienen convenio con Colombia que pueden unir los tiempos para tener una pensión. Entonces, estas personas también que estén en el exterior nos pueden consultar para asesorarlos si los tiempos de ese país donde están, primero si hay convenio con Colombia y unir los tiempos, o como dice Carlos, obtener dos pensiones, una donde están hoy en día en el país de residencia y una en Colombia por los aportes que hagan como colombianos en el exterior. ¿Vamos con preguntas? Vamos a mostrar el video de colombianos en el exterior. Ok, listo. Si está a menos de 10 años para cumplir la edad mínima de pensión en Colombia, debe ya revisar cuál va a ser el valor de su mesada pensional. Si por el contrario está más de 10 años para cumplir la edad mínima de pensión, debe conocer cuáles son las condiciones que ofrece cada uno de los regímenes pensionales y estar atento a cualquier disposición legal que pueda afectar su futuro pensional. Oscar, te hacen una pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta si quiero efectuar mi traslado del régimen pensional? Bueno, lo primero, lo que veníamos hablando, que haya cumplido 5 años de permanencia en el régimen actual, 5 años de afiliado, no en cotización, sino tiempo de afiliación, para que le permitan hacer el traslado. Segundo, que no esté a menos de 10 años para cumplir el requisito de la edad en pensión. Tercero, tiene que, requisito sine qua non, por favor, hacer la doble asesoría que determina el gobierno nacional con un decreto. Hay que hacerla, es obligatorio, si no, no les permiten hacer ese traslado. Un cuarto es asesorarse muy bien de qué le conviene más en ese momento del traslado, si estar en el régimen donde se encuentra o trasladarse. Entonces ese punto es muy importante en tener en cuenta para que la decisión que tomen, recuerden que para muchas personas que se están acercando al límite de la edad sería la única oportunidad que tendrían, o si no tocaría vía demanda. Igual es un riesgo presentarlo, entonces es clave la asesoría. Y con los expertos, Carlos dijo algo, no nos confiemos del amigo, no nos comparemos, porque todos somos un mundo independiente, un mundo aparte en el tema pensional. Gracias. Tenemos otra que dice, ¿qué sucede si me encuentro a menos de 10 años de tener la edad para pensionarme? Entonces, esto era lo que Oscar nos comentaba, que la ley ya no nos permite trasladarnos cuando estamos a menos de 10 años. Entonces, ya nos tocaría entrar a hacer una demanda contra el fondo privado y contra Colpensiones para que anulen la afiliación inicial por falta de asesoría, normalmente es la que manejamos. Pero más que eso, lo más importante es asesorarse para ver si efectivamente con las condiciones que tiene hoy, si le conviene o no le conviene. Tenemos muchísimos casos que dicen, no, es que me dijeron que lo mejor era pasarme a Colpensiones. Entonces, cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que posiblemente en Colpensiones no se va a pensionar nunca, porque no tenía las semanas, o de pronto tenía un salario que estaba más o menos entre 1 y 1,5 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, y entonces le daba prácticamente lo mismo estar en el fondo privado o en Colpensiones. Entonces no vale la pena entrar en un proceso largo, en un proceso costoso, ¿sí? Donde va a obtener el mismo valor de pensión en uno o en el otro. Entonces, lo primero es asesorémonos para saber si efectivamente sí nos conviene o no. Hay otra ahí, sí. La voy a leer, dice, ¿qué debo tener en cuenta para iniciar el proceso de demanda de perjuicios? O sea, ahí es clave, primero, que esté pensionado la persona en un fondo privado, ¿cierto? Hay unos casos de estos que pueden ser
de difícil de manejo. Y uno es que la persona lleve muchísimos años ya pensionado, 5, 6, 8, 10 años. Este tipo de procesos es un poco más difíciles de llevar, igual hay que revisarlos previamente. Si es una pensión o una persona con una pensión anticipada en un fondo, también son casos que son de difícil consecución de estas indemnizaciones por perjuicios. Si recibe en su momento algunos excedentes de libre disponibilidad, esto también no permite que la demanda pues sea efectiva. Y si las personas se pensionaron bajo la modalidad de una pensión de garantía mínima, que corresponde a aquellas que no completaron el capital mínimo, sino el fondo de pensión de garantía mínima del fondo le ayudó a completar el capital para pensionarse, ¿cierto? Y la cuarta o quinta, digamos, que es lo que siempre aclaramos y hemos insistido mucho, es en que nos consulten y nos permitan asesorarlo para orientarlos si su caso tiene la viabilidad de presentar esa indemnización de perjuicios por un tema legal y por un tema económico, para determinar ese monto o esos dineros o ese monto en capital que le generaría esos perjuicios. La siguiente pregunta dice, si yo estoy pensionado por un fondo privado, ¿puedo trasladarme de régimen? Bueno, esta pregunta digamos que ya está, la acabamos de responder, Oscar acabó de respuesta, digamos que sí se podría, en este momento es más complicado, ya no tanto como trasladarme de régimen, sino más bien que el régimen en el que está, en el de fondo privado, sea el que tenga que modificar su valor de pensión, o sea, que es lo que Oscar nos está contando. Tenemos otra que dice, ¿qué otros servicios ofrecen ustedes? Listo, nosotros no solamente es el tema de asesoría, sino también el tema de representación legal. Es decir, para las personas que están ya esté en un fondo privado o en Colpensiones y tengan inconvenientes con cualquier tema de la pensión, nosotros nos podemos asesorar. Por ejemplo, correcciones de historia laboral, tiempos que no figuran en la historia laboral por una deuda o por una omisión, que lo podemos manejar, que son los cálculos actuariales. Si ustedes se dan cuenta, en estos últimos 15 o 20 días han llegado muchísimas notificaciones y cartas de Colpensiones diciendo que las empresas están en deuda. Entonces, hacemos esa revisión de las deudas de las empresas o de las personas naturales, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos a la empleada que nos ayuda en la casa y no la retiramos, simplemente ella dejó de trabajar con nosotros y nosotros dejamos de pagar, pero no la retiramos, y entonces están llegando documentos o cartas de Colpensiones donde dice que estamos debiendo 1, 2, 3, 10 o hasta 15 años de una persona que trabajó con nosotros hace mucho. Eso lo corregimos nosotros. Tenemos también la parte laboral, manejamos todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, con el derecho de familia. Tenemos otras líneas de negocio diferentes. Entonces, ustedes pueden entrar a nuestra página web, tgconsultores.net, y ver todo lo que le podemos ofrecer. Entonces, veamos. Pensiones de invalidez, Carlos, perdóname. Sí. Hay muchas personas que en la actualidad tienen inconvenientes de salud y han estado tramitando o gestionando mejor la calificación de su invalidez, que no lo han podido conseguir. Entonces nosotros contamos, vuelvo e insisto, con un grupo interdisciplinario que le permite a la persona ayudarle primero a esa calificación de la pensión de invalidez y posteriormente a la pensión de la misma. Pensiones de sobrevivientes cuando hay fallecido, ya sea el pensionado o el afiliado. Y esto, insisto, todo le aplica también a los colombianos radicados en el exterior. Todo lo que Carlos dijo ahora, en temas laborales también tenemos una experticia importante en demandas laborales, en procesos de estabilidad laboral reforzada en las empresas. Eso les ayuda muchísimo a los empresarios a controlar este tema de los reubicados por algún tema de salud o por el tema de estabilidad laboral reforzada, entre algunos que, como dice Carlos, en nuestra página también pueden conseguir algún tema más. Sí, entonces, pues quería recordarles, aquí es otra pregunta. ¿Qué beneficios tengo por pertenecer a la asociación? Bueno, pues los beneficios, como Oscar les comentaba, es un descuento del 10% sobre cualquier servicio que contraten con nosotros. Adicionalmente, cuentan con una asesora que los va a atender personalmente, se llama Lorena Lozano. Ella está pendiente para atenderlos
ya sea en una cita presencial o en una cita, pues hoy como todo es virtual, entonces virtual. Ahí se encuentra el teléfono y el WhatsApp de Lorena. ¿Sí? También pueden hablar conmigo, no hay ningún inconveniente, yo estoy también atendiendo a los bartolinos. Algo que ha sido muy interesante en la evolución con Asia es que hemos logrado tener una comunidad importante de compañeros bartolinos que se han asesorado con nosotros y que hemos podido lograr que tengan un mejor beneficio en cuanto a su pensión. Entonces, ustedes no solamente que los pongan en sus grupos, porque yo estoy en el grupo del 88 y ya muchos me han contratado, pero ahorita salieron más grupos y entonces hemos asesorado mucho al Bartolino, que como nuestro colegio es tan antiguo, entonces tenemos de todos los años, ¿sí? Tenemos personas que ya en este momento tienen 70, 75 años que les hemos ayudado en todo el tema del traslado, como también personas muy jóvenes que no saben qué hacer. Entonces, ustedes saben que cuentan con nosotros y consideramos que el convenio es bien interesante, ¿sí? Y que nosotros estamos para ayudarlos, para asesorarlos, y este convenio no es únicamente para el Bartolino, sino para el Bartolino y su grupo familiar. O sea, eso también es bien importante. No es que si no tiene el carnet de ACE no va a tener los beneficios, no. Esto es para cualquier bartolino que esté. Adicionalmente, a mí me llega el correo donde están las empresas de los bartolinos. Nosotros tenemos un área muy fuerte para la asesoría, no para la persona natural, sino también para la empresa. Entonces tenemos unos productos específicos para la empresa que también, si ustedes quieren en algún momento, podemos entrar a comentarles. Entonces, pues nos despedimos. Realmente fue un momento muy interesante, muy agradable estar nuevamente con ustedes y saben que donde hay un Bartolino hay un caballero y aquí estamos nosotros para estar con ustedes, para asesorarlos y para ayudarlos en todo lo que necesiten. Oscar, muchas gracias también por estar aquí conmigo y ahí les dejamos nuestras redes sociales y nuestros teléfonos y estamos pendientes para asesorarlos. Muchísimas gracias, Carlos, y espero a toda Asia Bartolina que haya sido grata esta conferencia, que haya servido para despejar muchas dudas, y donde quedaron dudas los invitamos a que nos consulten y que sigan nuestras redes sociales. En YouTube hay muchos videos en el tema pensional y laboral que les puede servir. Y nada, muchísimas gracias y un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias.